Eh, Hola, mi nombre es Francisco Hernández y estoy en este momento para compartirte el camino de salvación. El camino de salvación que cada persona, cada ser humano que fue creado en este mundo debería de tener. La razón por que cada uno debe de tener el camino de salvación es porque nos encontramos en una época, en un tiempo de que el ser humano es tan infeliz. Y la pregunta es, ¿por qué la gente es infeliz? ¿Por qué no pueden encontrar la felicidad? Y en una búsqueda de la felicidad, mucha gente trata de agregarse o tener asociaciones con personas muy importantes o buscar mejores estudios, casarse y muchas otras personas se casan a una edad muy temprana. Pero como conclusión, esto no les da la respuesta y la gente sigue siendo más infeliz. Y la razón por que debemos de encontrar la respuesta a esta pregunta es porque tenemos un tiempo muy limitado. De acuerdo a la palabra de Dios en Eclesiastes 9:12, Eclesiastes 9:12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, así como los peces son atrapados en la red, los pájaros en el lazo, asimismo tampoco el Hijo del Hombre conoce su tiempo cuando vendrá de repente, cuando la destrucción vendrá de repente. Entonces tenemos que conocer la respuesta a esta pregunta. Pero si nosotros nos vamos a la creación de Dios, hay un método como Dios controla, cómo Dios gobierna y cómo Dios debería de darnos la felicidad, principalmente al ser humano que debe de ser felices. Y vamos a ver en la creación de Dios. De Dios. ¿Dónde deberían de vivir los peces? Deberían de vivir en el agua. ¿Dónde deberían de vivir las aves? Deberían de vivir en el aire. ¿Dónde deberían de vivir los árboles? Los árboles deberían de vivir en la tierra. Entonces, el hombre que fue creado a imagen y semejanza, ¿qué es imagen y semejanza de Dios? Imagen y semejanza de Dios, su significado es espiritual. Su significado es que es un ser espiritual. Entonces, si es un ser espiritual, ¿cómo debería de vivir el ser humano? ¿Cómo debería de vivir? Debería de vivir con Dios. ¿Y cómo debería de ser guiado? Por Dios. ¿Y quién debería de dar la respuesta? Dios. Entonces, el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios y que es un ser espiritual, ¿cómo debería de vivir con Dios? Con la palabra. Génesis 3:15. Entonces, ¿cómo debería de ser guiado por Dios viviendo una vida evangélica? Hechos 1:8. ¿Y cómo debería de tener respuesta? Viviendo una vida del evangelista que está en Hechos 1:8. Pero, ¿por qué no suceden estas cosas? Si vamos a la creación de Dios, vemos al principio a Dios. Dios y el hombre, dice la palabra que Dios lo hizo a imagen y semejanza. Entonces podemos ver la imagen del hombre que Dios lo hizo, y asimismo no solamente lo hizo de su imagen, sino también que le dio autoridad. Entonces, Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza y también le dio autoridad.
Pero lo más hermoso es que entre todas las criaturas que Dios hizo, solamente al ser humano fue que lo hizo a imagen y semejanza. Pero si vemos estas cosas, Dios al ser humano no lo hizo como un robot, sino que lo hizo con libre albedrío. Con libre albedrío significa de que él podía tomar sus propias decisiones, él podía pensar y podía elegir. Entonces, en otras palabras, el Señor lo hizo con libre albedrío y también le dio su palabra, le dio su pacto para que el hombre pudiese disfrutar de la imagen de Dios y de la autoridad de Dios. Y le dio esta palabra, Génesis 2:17. Le dijo que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Entonces, el hombre podía disfrutar de la imagen de Dios y de la autoridad de Dios. Pero ¿sabemos qué fue lo que pasó? Esa es la respuesta que vamos a encontrar en este momento. Vinieron los problemas fundamentales. Problemas fundamentales. ¿Y qué sucedieron los problemas fundamentales? Número 1, en Génesis 3, del 1 al 6, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En otras palabras, Satanás sedució a la serpiente para tentar a Adán y a Eva y los hizo que se separaran de Dios. Causó la separación. Y automáticamente cuando se separaron, ellos cayeron en el segundo problema fundamental, que es Romanos 3:23. Pecaron, cayeron en el pecado. La palabra del Señor dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el tercer problema es Primera de Juan 3:8, la parte A, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces el tercer problema es Satanás. Estos son los tres problemas fundamentales en los que la humanidad ha caído. Entonces el ser humano cayó en estos tres problemas fundamentales y se enfrenta a un estado del no creyente. Estado del no creyente. Y en el estado del no creyente, el ser humano sufre 6 problemas, que los vamos a decir uno por uno. Y el primer problema que sufre el no creyente es que es hijo, número 1, es que es hijo del diablo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ser humano, siendo hijo del diablo, es controlado por el diablo a adorar cosas que físicamente se ven, pero que espiritualmente no son Dios. Entonces, el ser humano es controlado a hacer idolatría. Idolatría. Éxodos 24:5, el Señor condena la idolatría. Entonces, el ser humano, cuando es hijo del diablo y es controlado por la idolatría, sufre el segundo problema, que es problema espiritual. Problemas espirituales. Problemas espirituales. ¿Qué son problemas espirituales? Problemas espirituales es que el hombre, el ser humano, es controlado por cosas o por alguien que él no quisiera. En otras palabras, él no tiene control por sí mismo. Y es obvio porque es hijo de Satanás. Y lo podemos encontrar en Marcos 5, del 1 al 10.
Y cuando las personas sufren problemas espirituales, son controlados por espíritus inmundos o por cosas de este mundo que son manipuladas por el diablo, sufren problemas también, problemas mentales. Problemas mentales. Este es el tercer problema. Problemas mentales. ¿Qué son problemas mentales? Problemas mentales es que la gente sufre de insomnio, de depresión, de ansiedad, de enojo, de ira, y no pueden tener relaciones interpersonales con los demás. Muchas personas sufren de insomnio, sufren de problemas de pesadillas, no tienen paz en sí mismos, no pueden hacer decisiones. Y la palabra del Señor nos dice en Mateos 11, 28, nos dice que vengan a mí todos los que estéis cansados y trabajados y os haré descansar, dice Jesús. Pero como las personas no tienen la respuesta, después que sufren problemas mentales, sufren también problemas, el cuarto problema, problemas físicos. Problemas físicos. ¿Qué son problemas físicos? Problemas físicos es que la gente sufre de enfermedades conocidas y desconocidas, enfermedades que vienen de posesiones de demonio, enfermedades como del SIDA, enfermedades de cáncer, enfermedades paralíticos, cojos, enfermedades que no tienen sanidad. Y como conclusión, no pueden tener una medicina, y eso lo encontramos en el libro de los Hechos 8, 4 al 8. Ahí nos habla de que habían paralíticos y cojos. La gente sufre problemas físicos. Y obvio, cuando una persona sufre problemas físicos, enfermedades, ¿qué es lo que le espera? Ustedes ya saben que es una persona que le espera. La muerte. La muerte es el quinto problema. Pero la muerte no, hay un espacio juicio. Entonces quiere decir que la muerte no es el final, sino que hay un juicio. En Lucas 16, del 19 al 31, nos explica de que había un rico y un pobre. El pobre, que era mendigo, fue al cielo, pero él conoció al Señor, y el rico fue al infierno, y cuando estaba en el infierno se dio cuenta de la realidad espiritual, se dio cuenta de estos problemas, pero era demasiado tarde. Entonces la muerte no es el final, hay un juicio. En Hebreos también, Hebreos 9:27, nos dice también que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero esto no lo es todo. Nosotros dejamos una herencia como el sexto problema, herencia espiritual a nuestra descendencia. Éxodos 20, 4 al 5, nos dice que el Señor visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces esto se hereda a nuestra tercera y cuarta generación. Primera de Corintios también, Primera de Corintios 10, 20 también nos habla de eso, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces estos 6 problemas son los problemas que el ser humano está viviendo como no creyente. Y el ser humano, buscando una respuesta, practica su propio método humano. Método humano. Y la gente busca la religión. La gente hace buenas obras. La gente busca en la filosofía. La gente busca en la ciencia. Desafortunadamente, la religión no puede darnos salvación. Las buenas obras no pueden destruir el pecado. La filosofía no puede darnos la felicidad. La respuesta. Y la ciencia no puede darnos la
felicidad. Por eso es que Dios no nos dejó como para que continuáramos viviendo como hijos del diablo, sino que hizo su propio camino y nos dio la única solución. Es Jesús. La única solución es Jesús. ¿Por qué Jesús es la única solución? Si todos conocen a Jesús como profeta, no. Jesús es la única solución porque Él vino como el Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios? Significa que Dios existe. Y asimismo significa como Dios mismo. Pero Jesús no solamente vino como el Hijo de Dios, sino que también vino como el Cristo. Como el Cristo, como el Mesías. ¿Y qué significa Cristo? Cristo significa profeta. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino también como el sacerdote. Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él vino también como el verdadero Rey. Primera de Juan 3:8, la parte B, dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, Jesús vino como el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero Rey. Entonces, Él es el verdadero profeta para que nosotros nuevamente nos volvamos a acercar con Dios. Él es el camino, la solución a la separación. Él es la solución del sacerdote que solucionó el pecado. Él es el Rey que destruyó a Satanás. Entonces, ¿cómo puedo hacer este Cristo, este Jesús, mi Cristo, mi yo? En Romanos nos dice, Romanos 10:9, 10 nos dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Juan, el libro de San Juan 1:12 nos dice de que a todo aquel que le recibe y cree en su nombre se convierte en un hijo de Dios. Y cuando yo debo de hacer esta decisión, dice Proverbios 27:1, dice que no te jactes del día de mañana porque no sabrás qué trae en sí. Entonces mi decisión es ahora de convertirme en un hijo de Dios. Y cuando yo acepto a Jesús como mi Cristo, recibo 7 tremendas bendiciones. Y las vamos a escribir aquí, 7 tremendas bendiciones. 7 tremendas bendiciones. Y la primera bendición, cuando hago a Jesús mi Cristo, la primera bendición es, número 1, es que me convierto en un hijo de Dios. Cambia la situación. Y está en Juan 1:12. Y como hijo de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Entonces, la segunda bendición que recibo como hijo de Dios es que el Espíritu Santo no solamente vive en mí, sino que 1 Corintios 3:16, el Espíritu Santo no solamente vive en mí, sino que también me guía. Y la tercera bendición es que el Espíritu Santo
Santo me da respuesta a mis oraciones. Proverbio 3, del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y cuando el Espíritu Santo me da respuesta a mis oraciones, también yo recibo la cuarta respuesta, la cuarta bendición, es que el Espíritu Santo me da autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Cristo. Y lo encontramos en Lucas 10, 19. Dice que nos da autoridad para echar fuera demonios. Y cuando el Espíritu Santo nos da autoridad para echar fuera demonios, también tenemos la quinta bendición, es que el Espíritu Santo nos protege con sus ángeles. Y lo encontramos en Hebreos 1:14. Dice que los ángeles son ministradores al servicio de los que son herederos de la salvación. Y la sexta bendición es que a través del Espíritu Santo tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Filipenses 3:20 nos dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos. Una persona con estas 6 bendiciones, como un hijo de Dios, con el Espíritu Santo responde sus oraciones, lo guía, el Espíritu Santo le da autoridad, el Espíritu Santo nos trae protección y nos da la ciudadanía en los reinos de los cielos. Es una persona que tiene evidencia para ser testigos del Evangelio. En otras palabras, testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 dice que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos. Mateos 28, del 18 al 20, nos dice de que vayamos y preparemos a esas personas para que sean discípulos hasta lo último de la tierra. Entonces, tu decisión hoy en día es dónde tú quieres estar. Si quieres disfrutar de las 7 bendiciones o quieres estar en el estado del no creyente, terminándote de morir espiritualmente con estas maldiciones que son 6, disfrutando de las 7 bendiciones, o aquí sufriendo con estas 6 maldiciones como un no creyente. Entonces tu decisión es hoy en día, si tú quieres hacer a Jesús como el Cristo, tú puedes repetir esta oración conmigo. ¿Tú quieres aceptar a Jesús como tu Cristo y disfrutar de estas 7 bendiciones? Sí. Entonces, si lo crees, puedes repetir conmigo y decir: gracias, nuestro Señor. Gracias te doy por abrir mis ojos y conocer que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta para yo encontrarme con Dios, el verdadero sacerdote para que yo saliera del pecado y el verdadero rey para darme la victoria. Reconozco que he vivido mi vida como he querido hasta este momento, pero ahora me rindo delante de ti, Señor, y te abro mi corazón para que seas mi Cristo, el Señor de mi vida. Guíame con tu Espíritu Santo para que yo viva una vida contigo, una vida de el caminar de fe y una vida de evangelista hasta el día que tú me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.